Bienvenidos una vez más a su canal favorito para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Si eres de los que suspira con cada mirada intensa, con cada juramento de amor eterno y con cada giro inesperado del destino, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque hoy nos vamos de viaje, un viaje lleno de pasión, drama y por supuesto, romance turco del bueno. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el primer capítulo, esas que te hacen trasnochar porque necesitas saber qué va a pasar después, esas que te dejan con el corazón en un puño y con una sonrisa tonta en la cara. Vamos a explorar dramas turcos imperdibles, esos que te hacen creer en el amor verdadero, incluso cuando la vida parece empeñada en separarte de la persona que amas. Vamos a descubrir esas joyas que brillan con luz propia en YouTube. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta avalancha de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola recomendación, ni un solo chisme sobre las series turcas más candentes del momento. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Además, al suscribirte entras a formar parte de una comunidad apasionada por las series turcas, donde podrás compartir tus opiniones, descubrir nuevas producciones y debatir sobre los personajes y tramas que más te emocionan. Es una experiencia completa. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y dejémonos llevar por la magia del romance turco. La primera serie que quiero recomendarles, y que considero absolutamente imperdible, es Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, Erkenci! ¿Qué les puedo decir de esta serie que no sepan ya? Es una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer minuto. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre ellos es instantánea, y a partir de ahí, prepárense para un torbellino de situaciones divertidas, malentendidos, celos y por supuesto, mucho, mucho amor. Lo que hace especial a Erkenci es la naturalidad de sus personajes, la belleza de sus paisajes y la banda sonora, que te transporta directamente a Estambul. Además, la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente espectacular. La forma en que transmiten las emociones, la complicidad que hay entre ellos, es pura magia. Pero profundicemos un poco más en la magia de Erkenci. Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje fresco y auténtico. Su espontaneidad y su torpeza la hacen adorable, y su sueño de convertirse en escritora la convierte en un personaje con el que muchas personas se pueden identificar. Can Divit, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y atractivo, pero con una sensibilidad oculta que lo hace aún más interesante. Su pasión por la fotografía y su amor por la naturaleza contrastan con su vida en la ciudad, creando un personaje complejo y fascinante. La relación entre Sanem y Can se construye poco a poco, a través de miradas, sonrisas y pequeños gestos que transmiten una gran conexión. Sus personalidades opuestas chocan al principio, pero poco a poco se van complementando, creando una dinámica divertida y romántica. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables, como Leila, la hermana de Sanem, una joven responsable y trabajadora que siempre está ahí para apoyarla; Emre, el hermano de Can, un hombre ambicioso y calculador que trata de sabotear la relación de su hermano; y Polen, la exnovia de Can, una mujer elegante y sofisticada que regresa para intentar recuperarlo. Cada uno de estos personajes aporta su granito de arena a la trama, creando un universo rico y diverso. Si buscas una serie ligera, divertida y con una historia de amor que te haga suspirar, Erkenci es definitivamente para ti. Y lo mejor de todo es que la puedes encontrar completa en YouTube, con subtítulos en español, así que no tienes excusa para no verla. Prepara tus pañuelos y tu corazón, porque esta serie te va a enamorar. La siguiente serie en mi lista de imperdibles es Kara Sevda, o Amor Eterno, como se le conoce en algunos países. Esta es una serie completamente diferente a Erkenci, mucho más dramática e intensa. Aquí no hay lugar para comedias ligeras, aquí estamos hablando de un amor prohibido, de secretos oscuros y de un destino implacable. Kara Sevda cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y por la maldad de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan.
A pesar de los años y de las adversidades, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse, y luchan con todas sus fuerzas para estar juntos. Pero el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos, de traiciones y de sacrificios. Karasevda es una serie que te va a hacer llorar, que te va a hacer sufrir, pero que también te va a hacer creer en el poder del amor verdadero. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es impresionante, y la historia te mantiene enganchado de principio a fin. Karasevda no es solo una historia de amor, es una saga de pasión, sacrificio y venganza. Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, es un joven ingeniero de clase humilde que lucha por abrirse camino en la vida. Nihan Sezin, encarnada por Neslihan Atagul, es una joven de una familia adinerada que se siente atrapada en un mundo de apariencias y falsedades. Su amor nace de la casualidad, de una conexión instantánea que trasciende las diferencias sociales. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano complejo y fascinante. Su maldad no es gratuita, sino que tiene sus raíces en un pasado traumático y en un deseo enfermizo de controlar a los demás. Él es el principal antagonista de la serie, el obstáculo que impide que Kemal y Nihan puedan estar juntos. La trama de Karasevda está llena de giros inesperados, de secretos que se revelan poco a poco y de personajes que evolucionan a lo largo de la historia. La serie aborda temas como la lucha de clases, la corrupción, la ambición y la venganza. Pero sobre todo es una historia sobre el poder del amor, sobre la capacidad de amar incondicionalmente a pesar de las dificultades. Si eres de los que disfrutan con los dramas intensos y con las historias de amor que te llegan al alma, Karasevda es una serie que no te puedes perder. También la encuentras en YouTube con subtítulos, lista para maratonear. Prepárate para un torbellino de emociones. Y ahora vamos con una serie que ha causado furor en los últimos tiempos, Senkalkam, o Love is in the Air. Esta serie combina elementos de comedia romántica con drama, creando una fórmula irresistible. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y frío. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos, y a partir de ahí, empieza una relación llena de altibajos, de momentos divertidos y de escenas muy románticas. Lo que hace especial a Senkalkam es la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas. Su actuación es muy natural, y la forma en que interactúan te hace creer que realmente están enamorados. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, con capítulos llenos de sorpresas y de giros inesperados. Pero Senkalkam es mucho más que una simple comedia romántica. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Su pasión por las flores y su creatividad la convierten en un personaje inspirador. Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso y perfeccionista que ha construido su imperio a base de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, su frialdad y su falta de empatía lo convierten en un personaje distante y difícil de comprender. La relación entre Eda y Serkan comienza como un simple contrato, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. A medida que se conocen, ambos aprenden a superar sus miedos y a abrir sus corazones al amor. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables, como Ayfer, la tía de Eda, una mujer fuerte y protectora que siempre está ahí para apoyarla, Melo, la mejor amiga de Eda, una joven divertida y optimista que le da un toque de humor a la serie, y Engin y Piril, los amigos de Serkan, una pareja excéntrica y divertida que le da un toque de locura a la serie. Cada uno de estos personajes aporta su granito de arena a la trama, creando un ambiente alegre y divertido. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, Senkalkam es una excelente opción. Y si adivinaste, también la puedes encontrar en YouTube con subtítulos en español. ¡A disfrutar! Prepárate para enamorarte de Eda y Serkan y para creer en el poder del amor verdadero. Pero la lista no termina aquí, mis queridos amantes de las series turcas. Quiero mencionarles brevemente otras opciones que también merecen la pena ser vistas. Por ejemplo, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, otra comedia romántica ligera y divertida, con una protagonista encantadora y una historia muy original. La serie narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre atractivo y exitoso que al principio la desprecia, pero que poco a poco se enamora de ella.
La serie está llena de situaciones divertidas y románticas, y cuenta con una banda sonora pegadiza. También les recomiendo Medcezir, un drama juvenil que te engancha desde el primer capítulo, con una historia de amor complicada y personajes muy bien construidos. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es adoptado por un abogado adinerado. Yaman se enamora de Mira, una joven de clase alta que está comprometida con otro hombre. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la superación personal. Y por último, no puedo dejar de mencionar Kukur, una serie de acción y drama que te mantiene al borde del asiento, con una trama intensa y giros inesperados. La serie cuenta la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. La familia se enfrenta a una serie de amenazas y traiciones, y debe luchar por proteger su territorio y a sus seres queridos. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que puedes encontrar en YouTube con subtítulos en español. Así que te invito a explorar, a descubrir nuevas historias y a dejarte llevar por la magia del romance turco. Atrévete a sumergirte en este mundo de pasión y emoción. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que el romance turco tiene algo especial, una mezcla de pasión, drama y emoción que te atrapa desde el primer capítulo. Es una forma de escapar de la rutina y de soñar con un amor idealizado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada comentario, cada like y cada suscripción me llenan de alegría y me impulsan a seguir adelante. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta. Me interesa conocer sus gustos y preferencias para poder crear contenido que sea de su agrado. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas que aman las series turcas y a crear una comunidad cada vez más grande. Denle like, compartan y suscríbanse. Juntos podemos hacer crecer este canal y compartir nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones turcos. Hasta la próxima. No olviden que este canal es su espacio para disfrutar, aprender y compartir todo lo relacionado con las series turcas. Los espero con muchas más recomendaciones y sorpresas.